Todos tenemos pensamientos que no contamos, emociones que escondemos y una parte oscura que fingimos que no existe. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que ocultarla es justamente lo que más te daña? Hoy vamos a hablar de eso. Bienvenido a este canal, donde exploramos la psicología humana sin máscaras. Aquí no juzgamos la mente, la entendemos. Hoy responderemos a una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Por qué ocultamos nuestro lado más oscuro? ¿Qué es el lado oscuro en psicología? En psicología, este lado oculto es conocido como la sombra, un concepto desarrollado por Carl Jung. La sombra contiene todo aquello que aprendimos a rechazar: ira, envidia, miedo, deseos prohibidos, inseguridades. No porque sean malos, sino porque alguien nos enseñó que no debíamos sentirlos. ¿Por qué lo ocultamos? Lo ocultamos por 3 razones principales. 1. Miedo al rechazo. Desde pequeños aprendemos que para ser aceptados debemos mostrar solo lo correcto. 2. Vergüenza emocional. Nos avergonzamos de lo que sentimos, incluso cuando es humano. 3. Autoengaño. Negar duele menos que aceptar. Pero lo que se reprime no desaparece. El peligro de reprimir la sombra ignorada, se manifiesta de otras formas. Ansiedad, explosiones de ira, relaciones tóxicas, autosabotaje, vacío emocional. No es tu lado oscuro el problema, es no mirarlo de frente. La sombra ignorada se manifiesta de otras formas: ansiedad, explosiones de ira, relaciones tóxicas, autosabotaje, vacío emocional. No es tu lado oscuro el problema, es no mirarlo de frente. Cuando reprimimos lo que sentimos, la mente busca una salida. Lo que no se expresa se somatiza. Por eso hay personas que no entienden por qué viven ansiosas sin motivo aparente. No es ansiedad sin causa, es emoción reprimida. La ira que no fue escuchada se transforma en resentimiento. El miedo que no fue aceptado se convierte en control. La tristeza negada se vuelve vacío. La sombra no grita, susurra, y si no la escuchas, empieza a dominar tus decisiones. ¿Te has preguntado por qué repites los mismos errores? ¿Por qué eliges relaciones que te lastiman? ¿Por qué te saboteas justo cuando todo empieza a ir bien? No es mala suerte, es la sombra pidiendo ser vista. La mente humana es experta en disfrazar el dolor. A veces lo llama normal, otras veces lo llama así soy yo. Pero lo que no se integra, se proyecta. Proyectamos nuestra sombra en los demás. Criticamos lo que no aceptamos en nosotros. Atacamos lo que nos recuerda aquello que reprimimos. Por eso algunas personas viven en conflicto constante. No están peleando con el mundo, están peleando consigo mismas. Reprimir la sombra tiene un precio psicológico, y ese precio es la desconexión interna. Te desconectas de lo que sientes, te desconectas de lo que deseas, te desconectas de quién realmente eres. Y cuando no sabes quién eres, empiezas a vivir para agradar, para encajar, para sobrevivir, pero no para vivir de verdad. Aquí está la verdad que pocos te dicen. La sombra no desaparece porque la ignores. Desaparece cuando la comprendes. Mirar tu lado oscuro no significa justificarlo. Significa entenderlo. ¿De dónde viene? ¿Qué intenta proteger? ¿Qué herida lo creó? La psicología profunda no busca eliminar la sombra, busca integrarla. Porque una sombra integrada deja de controlar y una mente consciente recupera su poder.
Tal vez no necesitas ser una mejor versión. Tal vez necesitas ser una versión más honesta. La verdadera sanación no ocurre cuando te vuelves perfecto. Ocurre cuando te vuelves completo. Carl Jung, uno de los mayores psicólogos del siglo XX, dijo: aquello a lo que te resistes persiste, y lo que persiste en la sombra termina gobernando tu vida desde el inconsciente. Jung también afirmó: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso es exactamente lo que ocurre cuando reprimimos nuestra sombra. Sigmund Freud lo explicó desde otra perspectiva. Para Freud, la represión es uno de los mecanismos de defensa más poderosos de la mente, pero también uno de los más peligrosos. Freud decía: las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen después de formas más feas. Ansiedad sin explicación. Ira desproporcionada. Síntomas físicos sin causa médica. No son fallas del cuerpo. Son mensajes de la psique. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, decía: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Pero no puedes cambiar lo que niegas. La sombra negada no te destruye de inmediato, te desgasta lentamente, te vuelve reactivo, te vuelve defensivo, te vuelve desconectado. Erich Fromm, otro gran pensador de la psicología humanista, escribió: la tarea principal en la vida es dar a luz a uno mismo. Y nadie puede nacer psicológicamente si vive huyendo de su propia oscuridad. Reprimir la sombra crea una falsa identidad, una versión aceptable, una máscara funcional, pero las máscaras cansan. Por eso, muchas personas dicen: no sé por qué estoy vacío si mi vida está bien, porque una vida bien organizada no es lo mismo que una vida integrada. Jung fue claro en esto. No nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La psicología profunda no te invita a ser oscuro, te invita a ser íntegro, a reconocer tu agresividad sin ser violento, tu miedo sin ser cobarde, tu deseo sin culpa. Cuando integras tu sombra, tu ansiedad disminuye, tu energía regresa, tus decisiones dejan de ser impulsivas, porque ya no estás huyendo de ti. Tal vez el trabajo más valiente no es cambiar el mundo, es sentarte contigo mismo y mirar lo que evitaste toda tu vida. Cuando la sombra no es reconocida, se convierte en patrón, y los patrones gobiernan la vida sin que la persona lo note. Por eso muchos adultos siguen reaccionando como niños heridos. Alfred Adler, uno de los padres de la psicología individual, decía: no somos impulsados por el pasado, sino guiados por los objetivos que no comprendemos. Y muchos de esos objetivos nacen de heridas no conscientes. La sombra también se manifiesta en la necesidad constante de aprobación, en el miedo a decir no, en el deseo de controlar a los demás. No es bondad, es miedo disfrazado. Carl Rogers, referente de la psicología humanista, afirmaba: la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Pero sin aceptación no hay transformación. Aceptar la sombra no significa actuarla. Significa reconocer su existencia. Lo que se reconoce se regula. Lo que se niega se desborda. Muchas personas confunden espiritualidad con represión. Confunden calma con anestesia emocional.
Pero una emoción reprimida no es una emoción sanada. Wilhelm Reich, psicoanalista y discípulo de Freud, decía: el cuerpo guarda la historia que la mente intenta olvidar. Por eso el conflicto psicológico termina expresándose físicamente. Tensión constante, insomnio, fatiga crónica. El cuerpo habla cuando la mente calla. La sombra también aparece en las relaciones. Elegimos parejas que activan lo no resuelto, no porque nos guste sufrir, sino porque el inconsciente busca cerrar ciclos. Jung lo llamó compulsión a la repetición. Revivimos la herida esperando esta vez entenderla. Pero sin conciencia la historia se repite. Solo cambian los nombres. La integración de la sombra comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué parte de mí estoy evitando? No es un proceso rápido. No es cómodo, pero es liberador. Porque cuando dejas de gastar energía ocultándote, esa energía vuelve a ti. Y entonces ocurre algo profundo. La ansiedad deja de ser enemiga y se vuelve información. La ira deja de explotar y se vuelve límite. La tristeza deja de hundirte y se vuelve profundidad. Eso es madurez psicológica. No la ausencia de oscuridad, sino la capacidad de caminar con ella sin perderte. Integrar la sombra no es un acto intelectual. No basta con entenderla, hay que sentirla sin huir. Y ahí es donde la mayoría se detiene. Porque mirar la sombra implica aceptar verdades incómodas. Aceptar que no siempre somos buenos, que a veces somos egoístas, que también sentimos envidia, rabia, deseo de venganza. Y eso choca con la imagen que construimos de nosotros mismos. Carl Jung advertía: la persona más peligrosa no es la que reconoce su oscuridad, sino la que cree no tenerla. Cuando alguien se identifica solo con lo correcto, todo lo incorrecto se va al inconsciente, y desde ahí actúa sin permiso. Por eso hay personas buenas que explotan, personas calmas que hieren profundamente, personas correctas que viven doble vida. No es hipocresía, es fragmentación interna. La sombra no integrada busca salida, y si no la encuentra hacia adentro, sale hacia afuera. Se convierte en crítica constante, en juicio moral, en superioridad, atacar afuera lo que no acepto adentro. Erich Fromm lo expresó con claridad. El odio hacia los demás es, muchas veces, odio hacia partes negadas de uno mismo. La psicología moderna coincide en algo fundamental. La salud mental no es perfección, es coherencia interna. Cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados, la mente descansa, pero la represión rompe esa coherencia. Y una mente fragmentada vive en tensión constante. Integrar la sombra requiere valentía emocional, la valentía de dejar de justificarte, la valentía de dejar de culpar, la valentía de mirarte sin adornos. Viktor Frankl decía: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad. Pero ese espacio solo existe cuando hay conciencia. La sombra reduce ese espacio. La conciencia lo amplía. Por eso, cuanto más te conoces, menos reaccionas, más eliges. La integración no te vuelve débil, te vuelve estable. Porque ya no necesitas defender una imagen. Ya no necesitas demostrar. Ya no necesitas esconder. Solo estar presente. Y ahí ocurre algo esencial. Dejas de vivir desde el miedo y empiezas a vivir desde la responsabilidad. Responsabilidad no como culpa,
sino como poder interno, porque cuando reconoces tu sombra, recuperas el control de tu vida. Integrar la sombra no empieza con grandes cambios. Empieza con pequeños actos de honestidad interna. El primer paso es la observación sin juicio. Cada vez que una emoción intensa aparece, no preguntes ¿por qué soy así? Pregunta, ¿qué parte de mí está hablando ahora? La sombra se activa especialmente en 3 momentos: cuando alguien te irrita, cuando te sientes rechazado, cuando pierdes el control. Ahí hay material psicológico. Jung decía, todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. El segundo paso es nombrar la emoción. No digas, estoy mal. Di, estoy enojado, estoy celoso, estoy herido. Lo que no se nombra, se confunde. Y lo que se confunde, domina. El tercer paso es asumir la emoción como propia. No es, me hiciste sentir así. Es, esto se activó en mí. Eso no justifica al otro. Te devuelve el poder a ti. Aquí ocurre un cambio crucial. Pasas de reaccionar a responder. El cuarto paso es explorar el origen. ¿Cuándo sentí esto por primera vez? ¿Qué experiencia se parece? ¿Qué estoy intentando proteger? La sombra no es el problema. Es una estrategia antigua que ya no funciona. Viktor Frankl afirmaba, cuando entendemos el porqué de una emoción, deja de dominarnos. El quinto paso es integrar, no eliminar. No intentes dejar de sentir. Aprende a canalizar. La ira puede volverse límite. El miedo puede volverse prudencia. La tristeza puede volverse profundidad. Integrar es transformar la energía. Un ejercicio simple pero poderoso. Cada noche pregúntate, ¿qué emoción evité hoy? ¿Qué parte de mí no quise mirar? No para castigarte, para conocerte. Carl Rogers decía, la aceptación es el suelo fértil del cambio. Otro punto clave, deja de idealizarte. La autoexigencia extrema es una forma elegante de rechazo interno. Ser consciente no es ser perfecto, es ser honesto. La integración de la sombra es un proceso continuo, no tiene fin. Pero cada paso te devuelve energía, y con más energía piensas con más claridad, sientes con más profundidad, eliges con más libertad. Ese es el verdadero crecimiento psicológico. Integrar la sombra es un proceso profundo, y como todo proceso profundo, está lleno de trampas. No por falta de voluntad, sino por mal entendimiento. Primer error, creer que integrar es justificar. Muchas personas piensan, si acepto mi lado oscuro, me volveré peor. Eso es falso. Aceptar no es aprobar. Reconocer no es actuar. Negar te hace inconsciente. Aceptar te hace responsable. Segundo error, intelectualizar la sombra. Leer libros, ver videos, repetir conceptos, pero no sentir nada. La sombra no se integra desde la mente, se integra desde la experiencia emocional. Entender por qué te enojas no sirve de nada si sigues huyendo del enojo. Tercer error, querer eliminar la emoción. La gente dice, quiero dejar de sentir miedo. Quiero dejar de sentir ira. Eso es guerra interna. Y en toda guerra interna, algo se rompe. La emoción no es el enemigo. La falta de conciencia lo es. Cuarto error, compararte con otros. Cada sombra es única.
cada herida tiene su historia. Compararte solo crea culpa o superioridad. Carl Jung advertía, la comparación es una forma sutil de evasión. Quinto error, buscar resultados rápidos. La integración no es un antes y después, es un proceso gradual. Querer acelerar suele generar frustración. La sombra se revela por capas, no todo a la vez. Sexto error, usar la espiritualidad como escape. Frases positivas, negación del dolor, exceso de luz. Eso no es sanación. Es represión disfrazada. Una emoción ignorada en nombre de la paz. Regresa con más fuerza. Séptimo error, hacerlo solo desde el ego. Creer que ya sabes todo. Creer que no necesitas ayuda. La sombra se fortalece en el aislamiento. Pedir ayuda no es debilidad, es conciencia. Octavo error, atacar a los demás cuando la sombra aparece, cuando algo te duele, reaccionas culpando. Cuando algo te confronta, te defiendes. Eso bloquea el proceso. La sombra no necesita defensa, necesita escucha. Viktor Frankl decía, el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentras significado. Estos errores no te hacen incapaz, te hacen humano. La integración no exige perfección, exige honestidad sostenida. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás integrando. Cada vez que eliges comprender en lugar de negar, estás sanando. Y poco a poco, la sombra deja de ser amenaza y se convierte en aliada. La autoestima no se construye negando partes de ti, se construye integrándolas. Muchas personas creen que autoestima es pensar bien de uno mismo, pero eso es solo autoimagen. La autoestima real nace cuando ya no necesitas esconderte. Cuando reprimes tu sombra, tu autoestima depende de mantener una imagen. Y vivir defendiendo una imagen es agotador. Carl Rogers lo explicaba así. Cuanto más me acepto como soy, menos necesito probar quién soy. Integrar la sombra fortalece la autoestima porque elimina la guerra interna. Ya no luchas contra tus emociones. Ya no te juzgas por sentir. Y cuando dejas de atacarte internamente, tu energía vuelve a ti. La baja autoestima no nace de no ser suficiente, nace de rechazarte, rechazar lo que sientes, rechazar lo que piensas, rechazar lo que deseas. La sombra integrada deja de ser vergüenza y se convierte en autoconocimiento. Jung decía, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Por eso, cuando integras tu sombra, dejas de buscar validación constante, dejas de compararte, dejas de necesitar aprobación. No porque te vuelvas indiferente, sino porque te vuelves seguro internamente. La autoestima madura no grita, no se exhibe, no se defiende, se sostiene. Integrar la sombra también cambia tu diálogo interno. La voz crítica pierde fuerza. La voz comprensiva aparece, no como excusa, sino como contención. Erich Fromm decía, amarse a uno mismo no es egoísmo, es la condición para amar a los demás. Una persona que se acepta no necesita humillar, no necesita dominar, no necesita esconderse, porque ya no vive desde la carencia. La autoestima que nace de la integración es estable, no depende del éxito, no se derrumba con el error, porque ya incluye el error. Te permites fallar sin destruirte, te permites sentir sin castigarte. Eso es fortaleza psicológica. Tal vez el mayor acto de amor propio no es mejorar tu imagen,
Es dejar de rechazar quién eres. Y cuando dejas de rechazarte, empiezas por fin a respetarte. La forma en que amas revela la relación que tienes contigo mismo. Cuando la sombra no está integrada, el amor se vuelve necesidad. Necesidad de aprobación, necesidad de seguridad, necesidad de no estar solo. Eso no es amor, es apego. La sombra no integrada busca en el otro lo que no puede darse a sí misma: validación, identidad, sentido. Por eso muchas relaciones comienzan intensas y terminan dolorosas. No se encuentran dos personas, se encuentran dos heridas. Carl Jung decía: donde reina el amor, no hay voluntad de poder, y donde domina el poder, falta el amor. Cuando no conoces tu sombra, intentas controlar, intentas cambiar al otro, intentas llenar un vacío. Y ningún ser humano puede cargar con lo que tú no quieres mirar. Integrar la sombra transforma el amor de tres maneras profundas. Primero, dejas de idealizar, ves al otro como es, no como necesitas que sea. Y cuando cae la idealización, nace el respeto. Segundo, dejas de proyectar, dejas de culpar al otro por emociones que son tuyas. La inseguridad ya no se disfraza de celos. El miedo ya no se disfraza de control. Jung afirmaba: la mayor carga que un niño debe soportar es la vida no vivida de sus padres. Y lo mismo ocurre en las parejas. Tercero, aprendes a amar sin perderte, ya no te abandonas para ser aceptado. Ya no callas para evitar conflicto. Poner límites deja de ser culpa y se vuelve autocuidado. Erich Fromm lo expresó con claridad: el amor no es un sentimiento, es una práctica, y toda práctica requiere conciencia. Cuando integras tu sombra, amas desde la elección, no desde la carencia. El amor deja de ser refugio y se vuelve encuentro. Encuentro entre dos personas completas, no entre dos mitades rotas. Por eso las relaciones sanas no son perfectas, son honestas. Hay conflicto, hay diferencia, pero no hay negación. Porque cuando te conoces, no usas el amor para huir de ti, usas el amor para compartirte. Y eso lo cambia todo. La relación con el dinero también es una relación psicológica. Y la sombra tiene mucho que ver con ella. Muchas personas dicen querer prosperar, pero inconscientemente se sabotean. No por falta de capacidad, sino por conflictos internos no resueltos. La sombra se manifiesta en creencias ocultas. No merezco. Si gano más, perderé a los demás. El dinero me hará egoísta. No son verdades. Son lealtades inconscientes. Alfred Adler hablaba del estilo de vida inconsciente. Patrones que repetimos sin cuestionar. Y el dinero suele activar esos patrones. Cuando la sombra no está integrada, confundes valor personal con valor económico. O te sobreexiges, o te saboteas. Integrar la sombra cambia tu relación con el dinero. Primero, deja de ser identidad. Ya no te define cuánto ganas, ni te avergüenza cuánto tienes. El dinero vuelve a ser herramienta, no medida de valor. Segundo, desaparece el autosabotaje. Te permites crecer sin culpa, cobrar lo justo, recibir sin miedo. Carl Jung decía: el mayor privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y eso incluye tu potencial material. Tercero, el propósito se aclara cuando dejas de huir de ti. Empiezas a escuchar lo que realmente quieres.
La sombra no integrada distorsiona el propósito. Te hace vivir para agradar. Te hace elegir caminos que no son tuyos. Viktor Frankl afirmaba: el sentido no se inventa, se descubre. Pero no puedes descubrirlo si estás desconectado de ti. Integrar la sombra te devuelve coherencia. Y la coherencia atrae oportunidades. No por magia, sino porque decides con claridad. Dices no sin culpa. Dices sí sin miedo. El propósito deja de ser una idea grandiosa y se vuelve una dirección clara. Y cuando hay dirección, el dinero fluye como consecuencia. No porque persigas el dinero, sino porque ya no te saboteas. La sombra integrada no te frena, te enraiza, te permite construir sin traicionarte. Eso es prosperidad psicológica. Pasamos la vida intentando ser mejores, cuando en realidad necesitamos ser más completos. Tu lado oscuro no es el enemigo, es la parte de ti que aprendió a sobrevivir. Sobrevivir al rechazo, sobrevivir al dolor, sobrevivir a no ser visto. La sombra no quiere destruirte, quiere ser reconocida. Carl Jung lo dijo con claridad: la iluminación no llega imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cada emoción que reprimiste, cada parte que negaste, cada versión tuya que escondiste, sigue esperando que la mires sin juicio, no para quedarte ahí, sino para integrarla y avanzar. La verdadera libertad psicológica no es eliminar el dolor, es dejar de huir de él. Porque cuando te permites sentir, recuperas tu poder. Cuando te aceptas completo, dejas de mendigar aprobación. Cuando te conoces de verdad, tus decisiones dejan de ser reacciones. Tal vez el trabajo más valiente de tu vida no sea cambiar quién eres, sino dejar de esconderte. La pregunta final no es si tienes una sombra. La pregunta es: ¿seguirás huyendo de ella o empezarás hoy a caminar contigo mismo? Porque solo quien se atreve a mirarse puede de verdad transformarse.